Hablaremos de Dostoyevsky y la ruleta. Hemos hablado muchas veces de Dostoyevsky e incluso de la ruleta, desde luego. Hay quien ha escrito sobre el vicio de jugador de Fyodor Dostoyevsky. Vamos a ver qué podemos contar al respecto. Parece que le gustaba el escolazo al hombre. Hay que decir que Dostoyevsky tuvo dos esposas. La primera se llamaba María, murió joven, y la segunda, Anna, fue aquella secretaria que contrató para poder apurar la escritura de una novela para la cual le habían dado un plazo perentorio. Novela que me parece que era El jugador, pero no estoy seguro. Los editores siempre le daban plazos miserables a Dostoyevsky y le hacían unos contratos absolutamente inconvenientes para el escritor. En medio de los dos matrimonios, de María y Anna, Dostoyevsky amó a una muchacha conocida como Polina. Bueno, Polina y Anna, la segunda esposa, dejaron notas llenas de quejas y preocupación por el desenfreno que tenía Dostoyevsky por la ruleta. Desenfreno es una palabra inadecuada, por la adicción que tenía Dostoyevsky al respecto. Algunos dicen que jugaba para salir de pobre, lo cual, según dicen los paisanos, es malo. El que juega para salir de pobre está condenado a perder. Pero, como quiera que sea, Dostoyevsky nunca salía de pobre, así que era imposible ganar jamás. Cuentan que los contratos literarios eran desesperados. Y si Fyodor no los cumplía, los editores quedaban dueños de toda la obra futura. Entonces se la pasaba el pobre hombre escribiendo a toda velocidad para impedir que, merced a esos tratos inadecuados, su obra no escrita ya le resultase ajena. Y siempre lo conseguía, pero lo que ganaba era muy poco. Otros biógrafos han dicho que el deseo de Dostoyevsky de ganar en la ruleta era secundario. Aseguraron que había desafíos casi pascalianos, eternos enfrentamientos con el azar o con la divinidad, que para él eran más o menos lo mismo. De todos modos, el que es jugador y además aficionado al pensamiento y escritor, más tarde o más temprano va a jugar con esas dos ideas. Si usted va todos los viernes a jugar al póker y además escribe novelas y piensa en la naturaleza de la vida y del mundo, en algún momento esa rima entre juego y la naturaleza del universo le va a aparecer. Así que no es que primero lo preocupara el desafío pascaliano. Recuerde usted la apuesta de Pascal, a ver si el universo tiene sentido o no tiene sentido, si hay Dios o si no hay Dios, que conviene apostar a que lo hay porque la ganancia es infinita. Bueno, todo eso. Si usted se dedica a jugar al póker y a pensar, alguna vez va a mezclar ambas cosas. O sea que es muy probable que tuviera esa preocupación acerca del azar y de la divinidad. Pero le gustaba jugar. Le gustaba jugar. Y la mezcla que hacía del juego y ese pensamiento, creo que era porque le gustaban ambas cosas. No es porque considera el juego un pasatiempo secundario. Dicen que allá por 1863, exiliado de Rusia, empezó a jugar con método, es decir, con cábala, con martingala, sería mejor decir, con martingala. Fue en el casino de Wiesbaden. Tipo fue al casino, dice, bueno, empezó a estudiar tendencias, creyó en correlatividades entre un tiro y otro de la ruleta, creyó también en toda clase de manuales que enseñaban a los jugadores el modo de reventar a la banca mediante sistemas infalibles. Dostoyevsky solía decir que había firmado un contrato con el destino y que gracias a eso, más tarde o más temprano, la perseverancia daría sus frutos. Puede decirse que padeció terribles indignidades por ese error de pensamiento, esa superstición. Creer que la perseverancia da frutos más tarde o más temprano, sin importar en qué consista esa perseverancia, es directamente una superstición.
Por ejemplo, usted va a buscar novia todas las noches, Avenida La Plata y Rodríguez Peña, en esos dos lugares. Y no encuentra novia, porque, le voy a explicar por qué no encuentra, porque te va a las 12 de la noche y a esa hora no pasan minas. En general no pasan muchas minas por Rodríguez Peña y Avenida La Plata, y las que pasan no pasan a las 12 de la noche. Claro. Pues si usted cree que perseverando en esa conducta no muy prometedora va a conseguir novia, se equivoca. No es la perseverancia sola en todo caso, ¿no? Bien. Parecía que solo cuando se quedaba sin un peso y estaba endeudado, entonces se ponía a escribir. Parece que siempre escribía por las noches. La imposibilidad de cualquier actividad lúdica o burguesa por falta de dinero era lo que lo instalaba en su escritorio. Y cuando se quedaba sin guita para escolasear, escribía. Bueno, de resultas de esa pobreza lo plantaban de los hoteles, a veces mendigaba, y nunca trabajaba mejor que cuando lo perdía todo. Durante su permanencia en la vecindad del casino de Wiesbaden, empezó a escribir Crimen y Castigo. A veces cobraba anticipos de los editores, pero se los gastaba en el casino o en pagar deudas. A veces, sin un centavo, iba al casino a adivinar solamente, jugar de ojito, ¿no? Y podía vérselo festejar como un loco a ciertos íntimos e inoperantes respecto de la banca, desde luego, respecto de quién aceptar. Según dicen, le gustaba el número 5, digo, para aquellos que se interesan en los detalles sin importancia. Dice el cronista que su amor por Polina pasó a importarle poco, como suele ocurrir con los jugadores, ¿no? Que suelen ser amantes muy descuidados. La muchacha no se sometió a ninguna espera y mientras Fiodor meditaba acerca de sus sistemas de frecuencias rojinegras, ella se entregó a un estudiante español de medicina llamado Salvador. Adelante, Salvador. Otro de los casinos visitados por Dostoyevsky fue el Baden-Baden y el de Bad Homburg. Algunos jugadores legendarios como Tomás García y el maltés Vincenzo Bugeja habían convertido aquella ciudad en la capital del azar. El pobre Dostoyevsky estaba por completo fuera de su ambiente en ese lugar. Apenas se prestaba atención a sus pequeñas apuestas. Claro, estaban los otros que eran jugadores legendarios que apostaban en una mano una menega con que la vieja pudo morfar todo el mes. Y bueno, imagínense Fiodor jugando de a 50 centavos, ¿no? El nombre del escritor no aparece ni siquiera una vez en el libro de ganadores del casino. Tenía un libro de ganadores el casino, muy curioso, ¿no? Sin embargo, nadie parecía más concentrado que él en aquel sitio. Pasaba toda la jornada allí y cuando se quedaba sin guita se dedicaba a sugerirle números a los que tenían plata. Jugarle a este, jugar al otro. Un plomo, ¿no? Dostoyevsky mangueó a algunos famosos, se endeudó con Tolstoy y con Turgenev y tardó en saldar aquellas deudas unos 10 años. ¿Cómo anda la vieja?, le decía Tolstoy. A ver si no me venga. ¿Qué vieja?, decía Dostoyevsky. La vieja deuda que tenés con... O sea, lo que sucedió con su segunda esposa Ana fue terrible. Vivía en Dresde. Después del casamiento, que fue en 1867, Fiodor sugirió viajar a Homburg para probar suerte en la ruleta. Partió con la intención de volver a su casa en 2 o 3 días. La visita duró 10, y al cabo de ese periodo estaba arruinado. Después de cartas llenas de culpa por su desmesura, digo en el final de esas cartas, que se las mandaba a la mujer, ¿no? Agregaba un pedido. Y tenemos una carta también. Envíame inmediatamente la suma de 20 imperiales. Debo rescatar el reloj que empeñé. Después tengo que pagar la cuenta del hotel y comprar un boleto de regreso. Por Dios, no jugaré más. Fiodor, 21 de mayo de 1867. 24 de mayo de 1867. Ana, mi amada y querida esposa, perdí todo lo que me enviaste. No. ¿Podrás respetarme? Bueno, la carta continúa con súplicas, explicaciones, imperios de indulgencia y de guita.
Ana ciertamente respetó a Dostoyevsky, hasta lo acompañó a jugar. Perdieron los anillos de boda, después los regalos del casorio y finalmente las prendas de vestir. Y llegó el momento en el que Ana no pudo salir a la calle porque tenía empeñadas las pilchas. Ay, no lo dejaban salir. Estaba en calzones adentro del hotel porque el marido le había empeñado hasta el batón. Fiodor atribuía la culpa a los otros jugadores, la culpa de sus pérdidas, ¿no? Decía que lo distraían a veces con sus codazos, otras con el exceso de perfume. Dice el cronista que en Baden-Baden se transformó en un personaje notorio por estas circunstancias. En general todos los jugadores tienen esa idea de que los otros jugadores lo perturban, cuando no es que lo resecan con influencias nefastas. Dostoyevsky en aquel casino se paseaba con el rostro enrojecido, los ojos sanguinolientos y el enojo fácil cuando no acertaba su apuesta. Hay personas que se ponen muy coloradas cuando sale un número que no es el que han apostado. En 2 oportunidades lo llevaron preso por agredir al croupier. Andorrante, compadrite, mafioso. No existió en toda la vida de Dostoyevsky un momento de holgura económica. Que aparecían eran contratos pobres que se diluían siempre en Baden-Baden, Hamburg o Wiesbaden. Fiodor y Ana hacían permanentes viajes de un prestamista a otro. Dostoyevsky jugó siempre, salvo en los últimos años de su vida, y puede decirse que fue por circunstancias ajenas a su voluntad. En el año 1876 fueron clausuradas todas las salas de juego de Alemania, así que no pudo jugar más. Estas salas se reabrieron solo cuando Hitler asumió el poder. Podría pensarse que al no poder jugar, Dostoyevsky escribió, pero esos no fueron años muy inspirados. En verdad, Dostoyevsky escribió casi todo lo que conocemos en medio de la deuda, de la angustia, del apuro económico. Con lo cual tampoco tenemos derecho a pensar que era eso lo que lo inspiraba. No le ayudaban ni la holgura ni el apuro. Es decir, no tenía nada que ver lo que él escribía con su situación económica. O al menos no tenía nada que ver de un modo mecánico y determinista. Si tenía que ver, lo tendría de un modo absolutamente lunar, lejano, imposible de determinar. ¿Qué necesita, iba a decir un jugador, qué necesita un escritor para mejor encarar su trabajo? Y algunos dicen que necesitan un poco de rechazo, un poco de incomodidad, un poco de infelicidad. Y entonces, tal como nuestro amigo Martín, el oriental, dice que no hay que hacer, empiezan a poner ejemplos de escritores geniales que fueron pobres o desgraciados, y hay muchísimos. Pero también hay muchos que no han sido ni pobres ni desgraciados ni rechazados, y sin embargo han escrito bien. Hay menos. ¿Pero por qué hay menos? Bueno, porque de hecho hay menos personas felices que infelices, nada más que por eso. Así que si es que uno se ha dedicado a las letras y pone el acento en la aventura o desventura y cree que se va a convertir en un buen escritor solo porque lo rechazan las mujeres y no tiene para pagar el alquiler, se equivoca. La infelicidad no garantiza el genio. Y ya que los otros han argumentado con ejemplos, también podríamos hacerlo nosotros, diciendo que hay muchos que no tienen para pagar alquiler y escriben, sin embargo, muy mal. Hemos elegido, ¿a quién podemos dedicarle esto? A Rolón. No sé cómo escribe Rolón. No, yo tampoco, pero sé cómo juega. Sí, es jugador compulsivo.
Sí, jugador compulsivo, De pero 50 cuidadoso. centavos, sí, de 50 centavos. Él no puede dejar de jugar, pero es cuidadoso. Entonces va a la ruleta y se pasa Sí. todo el día en el casino y capaz que pierde 3 pesos. Juega con un peso toda la noche a calle, juega, Sí. ¿no? O a docena. Sí, sí. Nunca arriesga. Cambia monedas y monedas Sí. y juega y juega. Se entretiene A veces porque mucho. dice que cuando juega mucho se desmaya. Ah, A mí me contó así, que tanto cuando acierta como cuando no acierta. Sí. Si acierta se desmaya porque su buena suerte le produce un flujo de sangre violentísimo hacia el cerebro y cae redondo. Y en cambio si pierde se desmaya porque la emoción le produce un flujo de sangre hacia el cerebro y cae redondo. Mucha clientela ha conseguido sí en el casino. Va a conseguir clientes. Sí, sí. A veces no juega y en ese caso el aburrimiento le produce un flujo de sangre hacia el cerebro y cae redondo. Siempre cae redondo. El tango de hoy será En la vía. Un bello tango que ha sido compuesto pensando ¿En Dostoyevski? en Rolón. Totalmente. En Rolón y por extensión en Dostoyevski. Pero- Quien piensa en Rolón inmediatamente piensa en Dostoyevski. Yo cada vez que pienso en Rolón, Sí. el siguiente pensamiento es Dostoyevski. Sin duda. Y después de Dostoyevski, Después de Dostoyevski, el jugador Rolfi Montenegro. Rolf, que digo. Porque yo tengo así... como- Pero es un jugador diferente, no es jugador Es de jugador, escuelazo, no, es jugador de fútbol. Pero se yo, asocia. mi cerebro funciona así. Viene Rolón, Dostoyevski, Rolfi Montenegro Sí. y... Rolfi y Montenegro. No, Rolfi, no, ese es Serbia y Montenegro. Sí. Rolfi y Montenegro y después pienso en el Bauen y en este salón de actos. Y los polacos. Y en los marineros polacos que no saben quiénes son, ni dónde están, ni a qué número han jugado. Cuando Y no van al les casino, importa. los marineros polacos van al casino y juegan y inmediatamente se olvidan del número al que han jugado y festejan, a veces cuando no sale su número, o se lamentan, o ambas cosas, festejan primero y se lamentan después, y no saben, miran así, como diciendo, ¿a qué número habré jugado? Pero qué bien lo Ojalá que haya acertado, dicen, y se van. ¿Qué importa? No es que no les importe, es que no lo saben. Por ahí sí les importa, pero como no lo saben, ¿para qué se van a preocupar? No sufren. Claro. A mí, por ejemplo, me sucede. Bien. Escuchemos entonces a don Leonel Rivero, Edmundo Rivero, en el tango este que se llama... Hay que decir que Dostoyevski tuvo 2 esposas. La primera se llamaba María, murió joven, y la segunda, Anna, fue aquella secretaria que contrató para poder apurar la escritura de una novela para la cual le habían dado un plazo perentorio. Novela que me parece que era El jugador, pero no estoy seguro. Los editores siempre le daban plazos miserables a Dostoyevski y le hacían unos contratos absolutamente inconvenientes para el escritor. En medio de los 2 matrimonios, de María y Anna, Dostoyevski amó a una muchacha conocida como Polina. Bueno, Polina y Ana, la segunda esposa, dejaron notas llenas de quejas y preocupación por el desenfreno que tenía Dostoyevski por la ruleta. Desenfreno es una palabra inadecuada. Por la adicción que tenía de toda la obra futura. Entonces se la pasaba el pobre hombre escribiendo a toda velocidad para impedir que, merced a esos tratos inadecuados, su obra no escrita ya le resultase ajena. Y siempre lo conseguía, pero lo que ganaba era muy poco. Otros biógrafos han dicho que el deseo de Dostoyevski de ganar en la ruleta era secundario. Aseguraron que había desafíos casi pascalianos. Hablaremos de Dostoyevski y la ruleta. Hemos hablado muchas veces de Dostoyevski e incluso de la ruleta, desde luego. Hay quien ha escrito sobre el vicio de jugador de Fyodor Dostoyevski. Vamos a ver
¿qué podemos contar al respecto? Parece que le gustaba el escolazo al hombre, ni a Dostoyevsky al respecto. Algunos dicen que jugaba para salir de pobre, lo cual, según dicen los paisanos, es malo. El que juega para salir de pobre está condenado a perder. Pero, como quiera que sea, Dostoyevsky nunca salía de pobre, así que era imposible ganar jamás. Cuentan que los contratos literarios eran desesperados. Y si Fyodor no los cumplía, los editores quedaban dueños